Amigos virtuales, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video acerca del proceso de PCIS. En esta oportunidad específicamente estaremos abordando un tema por demás importante, como lo es entender la naturaleza estocástica de los proyectos. Entender que los proyectos son de naturaleza estocástica nos permitirán abordar el tema de planificación, el tema de ejecución de una manera más certera. De manera pues que los invito a que continúen viendo el video. Primeramente, para abordar este tema, quise reflejar esta lámina donde vemos las distintas fases que componen un proyecto, es decir, abordando el concepto o abordándolo desde el punto de vista del enfoque de la IPA, donde nos dice que inicialmente un proyecto arranca con sus 3 etapas FEL, luego llega a la etapa propiamente dicha EPC y finalmente llega a la fase de PCIS y luego a su fase de operación. En este video en particular vamos a abordar los temas relativos a las incertidumbres, a los riesgos inherentes presentes en un proyecto, pero de la fase específicamente de PCIS y cómo debemos abordarlos. Normalmente en un proyecto, la misión de un gerente es controlar estas 3 variables: el tiempo, el alcance y los costos, sin descuidar en ningún momento los aspectos relativos a calidad, a riesgo y a satisfacción del cliente. Como todos sabemos, es imposible que si afectamos el tiempo, no afectemos el alcance o no afectemos los costos. Y así pues aplica para los otros 2 casos. Si afectamos los costos, directamente estaremos afectando el tiempo o el alcance. Entonces la misión primordial de un gerente es velar que estas 3 variables se mantengan en armonía a fin de lograr los objetivos del proyecto. Entonces todo aquello que afecte los objetivos del proyecto se considera un riesgo y de materializarse puede traer consecuencias sobre el proyecto. Básicamente lo que vamos a estudiar en este video son los impactos en riesgos en el tiempo. Por tal razón abordaremos temas relativos a planificación, que es donde en la fase de precomisionamiento, específicamente en el macroproceso de planeación, estimaremos todos los tiempos al proceso de PCIS, minimizando los impactos por riesgo. Si queremos abordar el proceso de PCIS, es importante observar esta lámina, que no es más que una metáfora acerca del proceso de PCIS, donde podemos observar que una vez teniendo o llegando a la finalización del proyecto, entramos en la fase, ya una vez logrado el Mechanical Completion, entramos a la fase de pruebas, a la fase de PCIS, y el proceso de PCIS no es más que como una especie de puente mágico que nos permite transitar de una manera segura entre la fase final del Mechanical Completion y la puesta en operación, el startup, donde nos vamos a encontrar con instalaciones nuevas, equipos nuevos que van a presentar, de acuerdo a como podemos observar acá en la curva de Weibull, donde refleja que los equipos en su fase inicial presentan una tasa decreciente de fallas, una mortalidad infantil. Eso tiene que ver por
esos son fenómenos totalmente aleatorios, dependen del azar. Entonces es acá donde el gerente debe cuidarse, y por eso es que existe el proceso de PCIS a fin de meter en control estas variables que son características propias de cada equipo. Entonces el proceso de PCIS no es más el que persigue y garantiza mantener en control todas las fallas en la etapa inicial de un equipo, a lo relativo a sus fallas decrecientes y a las fallas por mortalidad infantil. Si nosotros entendemos que la fase de PCIS está compuesta por 4 macroprocesos, observamos que el primero es el de planeación. Y como en este video, tal cual les mencioné, estamos estudiando todos los riesgos asociados a los tiempos de duración. Entonces es importante considerar en el proceso de planificación los riesgos asociados con los tiempos de ejecución del proceso de PCIS, ya que, como lo dije anteriormente, si afectamos el tiempo, lo más probable es que afectemos el alcance y afectemos los costos. Y si esta es la misión principal de un ingeniero, de un gerente de proyectos, pues debe mantenerse vigilante, y su razón fundamental de estar en un proyecto precisamente es para mantener vigilante estas 3 variables y sobre todo bajo control. Entonces estudiaremos cuáles son o de qué forma podemos controlar los tiempos con los riesgos asociados a la naturaleza estocástica de los proyectos, tal cual lo mencioné hace un instante. Cuando hacemos un plan para establecer las duraciones, para establecer el cuándo, para programar las actividades del proceso de PCIS, en este caso, pues también puede ser para construcción, pero en este caso en particular estamos estudiando es el proceso de PCIS, nos encontramos con lo siguiente, es decir, tendremos que programar una serie de actividades a las cuales tendremos que ponerles unas duraciones. Estas duraciones las vamos a poner de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a la data histórica, pero tenemos que estar claro que puede haber variación en estas duraciones. Esa variación en las duraciones es lo que se conoce en el mundo de riesgos como incertidumbre en la duración. Entonces es muy posible que una actividad termine durando el mismo tiempo que se previó, puede ser que dure más o puede ser que dure menos. Y como todos sabemos, una planificación no es más que el compendio de una serie de actividades. Entonces imagínense ustedes en una planificación donde existan unas 18.000, 20.000 actividades. Lo más probable es que muchas de ellas duren más de lo previsto, menos de lo previsto o tal vez lo estimado. Eso nos puede traer consecuencias en tener no una certeza al 100% de la duración estimada, es decir, la fecha estimada de terminación del proceso, con lo cual pudiéramos estar afectando a la variable tiempo. Otro elemento que puede afectar a un proyecto son los eventos de riesgo, es decir, a nosotros ejecutar un proyecto, pues existen eventos de riesgo que están en la naturaleza. Esos eventos están condicionados por el azar. Pudiéramos citar un ejemplo, eventos de lluvia, una catástrofe natural, pero son eventos poco probables. Existen otros eventos de naturaleza estocástica, pero son más probables que ocurran. Por decir algo, una huelga o una parálisis en las actividades por efectos de demandas salariales o un problema en el suministro de algún material, de algún equipo. Entonces, todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, hay que cuantificarlas y hay que simularlas, porque si nos quedamos solamente con una planificación determinística, pues entendemos que no estamos tratando al proyecto con su verdadera génesis, que ya lo dije anteriormente, es de naturaleza estocástica. Otro evento de naturaleza probabilística es la incertidumbre en la lógica de programación. Todo aquel que ha sido planificador o ha sido supervisor de campo entiende que el plan es una guía
es un método de navegación, pero representa una aproximación lo más certera posible, así es que se planifica, a cómo se va a ejecutar el proyecto. Pero no podemos intentar taparnos los ojos ante la realidad de que es muy posible, es muy probable que terminemos ejecutando el proyecto de una manera no tan exacta como se predijo en la planificación. Entonces, estas desviaciones es lo que se conoce con el nombre de incertidumbre en la lógica de programación, y es lo que crea en todo aquel que ha sido planificación y cuando ve le salen actividades fuera de secuencia, es muy posible que la lógica como se programó no terminó siendo como realmente se construyó. Estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta al momento de simular, de modelar el proyecto bajo el esquema de riesgo. Seguidamente también tenemos otros eventos, otros aspectos que le introducen riesgos a nuestra estimación en nuestro schedule, en nuestra programación, en nuestra planificación. Y son la incertidumbre de los calendarios. Es muy posible que al inicio, cuando estemos haciendo nuestro proceso de planificación, nosotros estimemos que en una disciplina en particular estaremos trabajando en un calendario de 5 días a la semana, de 8 horas, y resulta que finalmente por algún problema o por algunas limitaciones tendremos que irnos a un calendario de 16 horas, por mencionar un ejemplo, y 6 días a la semana. Esto puede ser variante con todas las disciplinas presentes en una planificación. De manera pues que este es otro evento que le introduce incertidumbre y riesgo a nuestro estimado de tiempo en la finalización de un proyecto. Como podemos observar, entonces, lo que se recomienda es modelar el plan de una manera determinística, lo cual nos va a decir que lo más probable que terminemos un proyecto es en tal fecha, sin considerar variables de riesgo. De allí lo importante y lo que quiero despertar en ustedes es que tener un proyecto estimado solamente de una manera determinística no nos garantizará una fecha estimada de determinación confiable. Es decir, si ya inicialmente entendimos que la naturaleza de un proyecto, por todas estas cosas que le acabo de mencionar, son de naturaleza estocástica, tenemos que simularlo bajo la metodología de Monte Carlo a fin de prever con qué margen de probabilidad podemos predecir la fecha de finalización. Es decir, que si usted está trabajando en proyectos en el mundo de planificación y menciona un plan y solo hace un análisis de manera determinística, debe entender que lo más probable es que esa fecha estimada de terminación no sea la que realmente logre, porque usted no está considerando las variables de riesgo, las variables de incertidumbre, las variables estocásticas de la naturaleza intrínseca de los procesos de los proyectos. De manera pues que los invito a que consideren de ahora en adelante lo relativo a los riesgos, a la naturaleza estocástica de los proyectos, y no tengo duda que sus estimaciones en tiempo, en duración, mejorarán y lograrán controlar de ese triángulo costo, duración y alcance la variable tiempo, variable estratégica y crítica en los proyectos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.